Buenas tardes, magistrada y magistrados. La grabación de esta sesión ha comenzado. Magistrada presidenta, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Buenas tardes, magistradas y magistrados. La grabación comienza en este momento. Está con nosotros la secretaria auxiliar Clarisa Marisol Pech, quien nos está auxiliando en la función de la Secretaría de Acuerdos por ausencia de la secretaria de Acuerdos. Con fundamento en el artículo 43, párrafos segundo y tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se abre la 12ª sesión ordinaria con grabación de esta segunda sala colegiada penal y civil, señalada para el día de hoy, 30 de agosto de 2023, a las 13 horas. Y en atención a la convocatoria previamente enviada a ustedes para el desarrollo de esta sesión, por favor, secretaria auxiliar, sírvase dar cumplimiento a la misma. Enseguida, magistrada. Gracias. Para tal efecto, se hace constar que en el orden del día listado en la referida convocatoria es el siguiente. 1. Asistencia e integración de la sala. 2. Asuntos a tratar. A. Discusión y, en su caso, aprobación de los proyectos de tocas listados en esta sesión. B. Programación de la siguiente sesión ordinaria. 3. Asuntos generales. 4. Cierre de la sesión. Y para dar cumplimiento al primer punto señalado en la referida convocatoria, tenemos que se encuentran reunidos el magistrado primero, licenciado en Derecho, Adolfo González Martínez. La magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Lisset Mimense Herrera. El magistrado tercero, maestro en Derecho, Mauricio Tapan Silveira. Como siguiente punto, que corresponde al inciso A de la citada convocatoria, tenemos como asunto a tratar la cuenta del listado de tocas para la sesión. Como previamente se hizo del conocimiento de ustedes, magistradas y magistrados, así como de la ciudadanía en general en el portal de Internet oficial del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la información pública, la sala como órgano colegiado ha enlistado en total 2 tocas para ser expuestos y votados en esta sesión. Siguiendo el orden de la lista aprobada, se comenzará con los tocas de la magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Lisset Mimense Herrera, quien enlistó un proyecto. Toca 1 de la magistrada segunda. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 92 en materia civil, derivado de un juicio ordinario civil de número de expediente 244/2023, dimanado del Juzgado Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que fue opuesta una excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada por la parte demandada. Magistrada segunda, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Magistrados, me permito dar lectura a la síntesis del proyecto que se propone relativo al TOCA 92-2023. Como antecedentes tenemos, como la ha señalado la secretaria, un escrito presentado el 14 de abril de 2023 por MGF, donde promovió un juicio ordinario civil en contra de la Fiscalía General del Estado de Yucatán y de AGMD, solicitando, entre otras cosas, el pago moral derivado de supuestas conductas realizadas por la parte demandada dentro del ejercicio de sus funciones en el servicio público, así como también solicitó el pago de gastos y costas respectivos. El Juzgado Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado admitió el juicio en la vía y forma planteada y al contestar la demanda, los demandados opusieron la excepción de incompetencia por declinatoria que hoy nos ocupa. En el presente caso, el excepcionista argumentó que la jueza de origen es incompetente para conocer del asunto, toda vez que no tiene facultades para juzgar al Estado por virtud de una responsabilidad objetiva directa, lo cual se desprende del artículo 109, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se determina como parte del proyecto que la vía del asunto de origen es la ordinaria civil. Sin embargo, al resolver dicho asunto, el Juzgado Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado deberá tomar en cuenta las premisas del último párrafo del artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos referente al régimen de la responsabilidad patrimonial del Estado. Ellos afirma, ya que el actor reclama diversas acciones y omisiones realizadas dentro de una carpeta de investigación de la Fiscalía General del Estado de Yucatán. Es importante mencionar que al momento de ocurrir los hechos ya se encontraba vigente el régimen de responsabilidad patrimonial objetiva y directa del Estado, pues este entró en vigor desde el 1 de enero de 2004 mediante reforma constitucional publicada el 14 de junio de 2002.
En ese sentido, desde la entrada en vigor a nivel constitucional del régimen de responsabilidad objetiva y directa del Estado, la responsabilidad subsidiaria establecida en el artículo 1117 del Código Civil de Yucatán se apartó de la actual concepción constitucional de responsabilidad patrimonial, siendo que, por el principio de supremacía constitucional, el régimen creado en la reforma sobre responsabilidad objetiva y directa prevaleció desde entonces. Así, considerando el principio de supremacía constitucional, se debe acatar lo establecido en nuestra Carta Magna en cuanto a la responsabilidad objetiva y directa del Estado derivada de la actividad administrativa irregular de sus servidores causante de daños en los bienes o derechos de los particulares por encima de la subsidiariedad reconocida en nuestro propio Código Civil. Por consiguiente, si en un asunto los hechos en que se apoya una demanda ocurrieron cuando ya se encontraba en vigor el sistema de responsabilidad patrimonial objetiva y directa del Estado, pero aún no estaba vigente la legislación estatal en la materia, se actualiza la competencia civil para el conocimiento de la resolución, en donde la juzgadora o el juzgador en materia civil deberán sujetar su actuar a las premisas relativas a la ya citada responsabilidad patrimonial establecida en el párrafo final del artículo 109 constitucional. Por ello, a pesar de que en el decreto 629/2023, publicado el 6 de junio de 2023 en el Diario Oficial del Estado de Yucatán, se adicionó el artículo 101 ter a la Constitución Política del Estado de Yucatán en materia de responsabilidad patrimonial del Estado, así como se expidió la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Yucatán, estas disposiciones aún no entran en vigor de conformidad a su propio artículo segundo transitorio, pues entrarán en vigor hasta el 1 de enero de 2024, por lo que es evidente la imposibilidad de aplicar tales disposiciones. En tal virtud, considerando que aún no entran en vigor las disposiciones en materia de responsabilidad patrimonial del Estado de Yucatán, es el Juzgado Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado el que deberá resolver el juicio de origen con fundamento en los artículos del 545 al 562 del Código de Procedimientos Civiles de Yucatán, los cuales establecen el procedimiento a seguir en los juicios ordinarios civiles, debiendo sujetar su actuar a las premisas ya mencionadas relativas a la responsabilidad patrimonial del Estado, establecidas en el multicitado párrafo final del artículo 109 de nuestra Carta Magna. Por todo lo anterior, es improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción opuesta por el excepcionista. Por todo lo expuesto, señores magistrados, se proponen los siguientes puntos resolutivos. Primero, se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada por AMCC en su carácter de apoderada general de la Fiscalía General del Estado de Yucatán y por AGMD ante la jueza primera civil del Primer Departamento Judicial del Estado en el expediente número 244/2023 relativo al juicio ordinario civil promovido por MGF en contra de la citada Fiscalía General del Estado y del nombrado AGMD. Segundo, se declara que la jueza primera civil del Primer Departamento Judicial del Estado sí es competente para conocer el del referido juicio ordinario civil hasta decidirlo en los términos expuestos en el cuerpo de la determinación. Tercero, no se condena a al mencionado excepcionista al pago de costas ni a la multa establecidas en el artículo 555 del Código Adjetivo de la materia en esta segunda instancia por las razones que se exponen en el cuerpo de la determinación. Cuarto, notifíquese, remítanse por los conductos debidos, copia certificada de la resolución y de las constancias de notificación y devuélvase a la jueza de origen el expediente del procedimiento y luego en su oportunidad archívese este toca como asunto concluido. Cúmplase. Secretaria, si por favor me auxilia con la votación. Enseguida, magistrada. Magistrado primero, licenciado en Derecho Adolfo González Martínez. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Lizeth Mimenza Herrera. A favor. Magistrado tercero, maestro en Derecho, Mauricio Tapan Silveira. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Se continúa con los tocas del magistrado tercero, maestro en Derecho, Mauricio Tapan Silveira, quien enlistó un proyecto. Toca 1 del magistrado tercero. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 93/2023 en materia civil,
derivado de un juicio extraordinario hipotecario de número de expediente 605/2022, dimanado del Juzgado Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que fue opuesta una excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción, planteada por la parte demandada. Magistrado tercero, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. De nada. Someto a consideración de la magistrada y magistrado de esta sala el proyecto de resolución que en este acto explico en forma sintetizada. El asunto que se resuelve deriva del TOCA 93/2023, formado con motivo de la excepción de incompetencia por declinatoria que opuso la parte demandada en su escrito presentado el pasado 18 de enero del año en curso, para dar contestación a la demanda de un juicio extraordinario hipotecario promovido en su contra en fecha 19 de octubre del año 2022. En razón de lo que antecede, el excepcionista sustenta su excepción, bajo el supuesto de que la materia que le corresponde al presente asunto es de carácter mercantil, lo anterior conforme a lo dispuesto por los artículos 1049 al 1054 del Código de Comercio. Del análisis realizado al escrito inicial de la demanda, a la cual se adjuntó el texto contractual, base de la acción, se advirtió lo siguiente. Por un lado, que el promovente del juicio extraordinario hipotecario, con base en ese documento, ejercitó dicha acción bajo la causal de vencimiento anticipado, con motivo del incumplimiento de pago que le atribuye al excepcionista, solicitando por ello el pago constituido en el contrato de reconocimiento de adeudo, otorgado en fecha 20 de agosto del año 2020, ante la fe del escribano público número 22 del Estado, respecto de un predio ubicado en el municipio de Canacín, Yucatán, para que en el supuesto de que el demandado incumpla con dicho pago de las prestaciones económicas a las que en su caso resulte condenado, se lleva a cabo el remate de ese inmueble. Por otro lado, las partes hoy contendientes entre las diversas cláusulas generales que acordaron, en la cláusula sexta del propio documento base, se estableció lo relativo al tema de la jurisdicción en los siguientes términos. Se conviene que, para el caso de juicio, este se siga conforme a las normas actuales en vigor para los juicios hipotecarios en el Estado de Yucatán, conociendo el juicio cualquiera de los tribunales o jueces competentes en esta ciudad de Mérida, Yucatán. Por lo tanto, es claro que conforme al contrato de referencia, la parte actora ejerció su acción en contra del demandado ante los órganos jurisdiccionales de la ciudad de Mérida, Yucatán. Es decir, que el demandante optó por esta sede conforme a lo establecido en la cláusula sexta del documento base. De ahí que la jueza en turno, al ser titular de un juzgado perteneciente al primer departamento judicial del Estado, como lo es el tercero civil, cuya cabecera es la ciudad de Mérida, es dable confirmar que dicha autoridad sí tiene jurisdicción dentro de ese territorio para ejercer las facultades que le han sido conferidas por la ley orgánica del Poder Judicial del Estado. En virtud de lo anterior, al encontrarse acreditada la sumisión expresa de las partes con el documento base de la acción y con fundamento de los citados artículos 68, 69 y 73, fracción primera, del Código Adjetivo de la materia, este órgano de revisión reconoce que la jueza de primera instancia, al tener potestad dentro de dicha ciudad, no existe conflicto competencial por razón de territorio que obstaculice su competencia para continuar conociendo el asunto hasta determinar lo conducente. En cuanto a la competencia por materia, el análisis preliminar es útil y suficiente para determinar que la acción hipotecaria pretendida por el promovente es de tipo real y de naturaleza civil. Lo primero, por cuanto el Código de Procedimientos Civiles de Yucatán, en su artículo 522, fracción cuarta, clasifica dentro de las acciones reales a las hipotecarias. En ese sentido, en atención a que la acción que dio origen al presente TOCA se encuentra sustentada en el contrato de reconocimiento de deudo con garantía hipotecaria, el cual está previsto en el Código Civil del Estado, en el libro tercero de las obligaciones, título sexto de las diversas especies de contratos, capítulo 15 de la hipoteca, así como el procedimiento a seguir para su ejecución se determina conforme a lo dispuesto en el libro segundo de la jurisdicción contenciosa del título tercero de los juicios extraordinarios, en el capítulo tercero del juicio hipotecario del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Se concluye que el juicio de que se trata es de naturaleza civil. Por ende, corresponde a un juez de la misma naturaleza aplicar tales ordenamientos, dada su especialidad en dicha materia, y conforme a lo establecido por el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado para tal fin. Por lo expuesto, someto a consideración los siguientes puntos resolutivos. Primero, declarar improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria opuesta por el excepcionista ante el Juzgado Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado en el expediente relativo al juicio extraordinario hipotecario referido. Segundo, que la jueza tercera civil del Primer Departamento Judicial del Estado sí es competente para continuar conociendo el del juicio de referencia.
Tercero, no se condena al indicado excepcionista al pago de la multa ni costas generadas en esta segunda instancia, reguladas que sean conforme a derecho, de conformidad con lo expresado en los considerandos quinto y sexto de la presente resolución. Cuarto, notifíquese y en orden a esto último, devuélvase a la jueza de origen el expediente original del procedimiento junto con el cuaderno de excepciones y en su oportunidad archívese este toca como asunto concluido. Cúmplase. Secretaria, por favor, puede proceder a la votación. Enseguida, magistrado. Magistrado primero, licenciado en Derecho, Adolfo González Martínez. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Lisset Mimense Herrera. A favor. Magistrado tercero, maestro en Derecho, Mauricio Tapan Silveira. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Ahora bien, continuando con el orden del día, proseguimos con el inciso B de la citada convocatoria, previamente enviada a ustedes, magistrada y magistrados, donde se asigna la fecha de la siguiente sesión ordinaria de esta sala. Magistrada presidenta, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Magistrados, en Nada. atención a que previamente ya ha sido aprobada la fecha para la celebración de la 13ª sesión ordinaria de esta segunda sala colegiada penal y civil, nada más, pero me permito recordar que queda para el miércoles 13 de septiembre del presente año a las 13 horas. Secretario auxiliar, tiene usted el uso de la voz para darle continuidad al orden del día. Para concluir con el orden del día, se pregunta si existen algún asuntos generales a tratar dentro de la 12ª sesión ordinaria. Magistrada presidenta, tiene usted el uso de la voz. Por mi parte, ningún asunto, magistrados. Ninguno de mi parte. Gracias. Por mi parte tampoco, gracias. Ningún asunto. Gracias. Para finalizar con el seguimiento de la convocatoria, se procede a clausurar la 12ª sesión ordinaria de esta segunda sala colegiada penal y civil. Magistrada presidenta, tiene usted la palabra. Gracias, secretaria. Se ordena, por favor, que en auxilio de sus funciones levante el acta de sesión para la debida firma y autorización de los integrantes de esta sala, lo anterior para que pueda ser publicada en cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la información pública, y siendo el propio día de hoy, miércoles 30 de agosto del año 2023, se concluye la 12ª sesión ordinaria de esta segunda sala colegiada penal y civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán. Muchas gracias, magistrados, secretaria. Gracias, magistrada. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias.